Hermanos, ustedes no saben el privilegio que es para mí estar aquí. Primero que todo quiero dar gracias a sus pastores, en especial al pastor Manuel, por la invitación. Ustedes no lo saben, pero nosotros en nuestra iglesia hemos estado orando por ustedes desde hace muchos meses. Hemos orado por ustedes para que el Señor les haga luz aquí en San Pedro Sula, donde Él los ha puesto a ustedes, y para que el Señor siga obrando entre ustedes para la gloria de Cristo, que es nuestra cabeza. De mí yo no puedo decir nada más que esto. Yo tengo un gran Salvador, el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Redentor, y a Él sea nada más la gloria. Entonces, vamos a orar y después les voy a describir cómo es que pienso tratar el tema de la teología del pacto. ¿Ok? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has regalado en este día. Señor, nos has dado vida, salud, nos has dado familias, hogares, trabajo, alimentos. Pero sobre todas las cosas, Señor, hoy seguimos unidos al Señor Jesucristo por tu gracia y misericordia. Gracias, Padre, por ese gran Salvador que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu Hijo y por la obra que Él hizo en nuestro favor. Te pedimos, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo con poder en esta noche para que nos guíe en todo lo que hemos de hablar. Vamos a meditar en tu palabra, Señor, y queremos que tu Espíritu Santo nos guíe y que Él, Señor, use tu palabra, la cual Él nos dio y nos inspiró, para que nosotros podamos ser edificados, para que podamos entender mejor el Evangelio que tú nos has dejado registrado en tu palabra. Oh Señor, líbranos de nuestras propias tradiciones y líbranos de querer interpretar tu palabra a nuestra manera. Bendícenos, para la gloria de Cristo lo pedimos. Amén. Hermanos, quiero que primero leamos Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Y quiero que leamos a partir del versículo 27 hasta el versículo 34. Jeremías 31, 27 al 34. Amén. Dice así la palabra del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos
y no me acordaré más de su pecado. La idea que tengo para tratar el tema de la teología pactual o la teología de los pactos bíblicos es en esta noche tratar de hacer una breve introducción al tema. Es decir, lo primero que vamos a hacer es introducir el tema, qué es lo que queremos decir con la teología pactual, qué significa un pacto. Un tema muy importante es qué es una cabeza federal, temas que están muy enseñados en la Escritura. Vamos a ver también en esta noche lo que son los pactos, una generalidad de los pactos que vemos en las Escrituras. Y el día de mañana vamos a ir por cada uno de esos pactos que vemos en las Escrituras, que nos van a demostrar a nosotros la unidad de la Biblia. Una de las cosas que nosotros vemos en muchos cristianos es que ven la Escritura como por partes. Muchos cristianos ni siquiera leen el Antiguo Testamento porque creen que eso no es para nosotros, que no nos informa nada nuevo a nosotros en nuestra vida cristiana. Y leen solamente el Nuevo Testamento. Creen que el Antiguo Testamento fue solo para Israel. Pero lo que vamos a ver con la teología de los pactos es una unidad. Y esto, si hay algo que yo quiero que ustedes que se queden de esta conferencia, es esto. La teología de los pactos nos va a mostrar a nosotros que la Biblia nos muestra a nosotros de principio a fin el plan de salvación de Dios. Ese plan de Dios para glorificarse a sí mismo en la salvación de pecadores. Eso es lo que nos va a mostrar la teología de los pactos. Porque esa es la historia de la Biblia. La Biblia tiene solamente una historia. Y de Génesis a Apocalipsis, lo que la Biblia nos enseña es que Dios ha buscado glorificarse a sí mismo en la salvación de pecadores. Y como veremos, esa fue la razón por la cual Él creó el universo. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la teología pactual, que también le podemos llamar, usted la puede encontrar en libros como la teología federal, y ya vamos a ver por qué se llama federal, nos estamos refiriendo a la teología de los pactos divinos. Es decir, estamos hablando del estudio de los pactos que Dios ha hecho con los hombres a lo largo de toda la humanidad. Carlos Spurgeon, ¿no? Tal vez algunos de ustedes lo hayan leído, hayan escuchado de él. Fue un pastor bautista reformado, bautista calvinista, porque digamos que en ese entonces no habían bautistas reformados, era un bautista particular, por así decirlo, del siglo XIX. Le llamó al estudio de la teología de los pactos la médula de la divinidad. En uno de sus sermones de Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21, él dijo: aquel que no conoce los pactos, conoce casi nada del Evangelio de Cristo. Hermanos, nosotros no podemos entender completamente el Evangelio del Señor Jesucristo si no entendemos la teología de los pactos bíblicos. Walter Chantry, un pastor bautista reformado del siglo XX, escribiendo acerca de la teología pactual, dijo lo siguiente: la médula está en el centro de los huesos que dan forma a nuestro cuerpo. Así la doctrina de los pactos se encuentra en el centro de la teología. Y la salud de cualquier sistema teológico depende de su entendimiento de esta verdad. Vean la seriedad que esas palabras implican. Si no, lo que Chantry está diciendo es que si nosotros no entendemos la teología de los pactos bíblicos, no podemos tener una teología correcta. La teología pactual es entonces un sistema de interpretación bíblica. Vamos a ver y vamos a estar poniendo
uno al lado del otro la teología pactual y el dispensacionalismo, que es una manera de interpretar la Escritura. Bueno, la teología pactual es una manera de interpretar las Escrituras, la cual yo creo es la manera bíblica de interpretar las Escrituras. Es un intento, la teología pactual, de juntar las piezas de la Biblia alrededor del concepto del pacto, que es lo que va a unir a todas las Escrituras. Y este estudio lucha por mostrar cómo es que Dios, por medio de los pactos, se va a glorificar a sí mismo en esa obra salvífica de pecadores por medio del Señor Jesucristo. La Biblia, como les dije al principio, no es una colección de historias, como muchos creen. Las historias de Moisés, cómo sacó Dios a Israel de Egipto, luego la historia de David, la historia de los profetas y luego el Nuevo Testamento. La Biblia es una sola historia, con una dirección progresiva, es decir, con una dirección que va avanzando desde el principio hasta el fin. Tiene un propósito, una meta, y los pactos son los elementos que unen esa historia. La Reforma Protestante, por ejemplo, fue la que trajo el redescubrimiento de la teología pactual. La Biblia no solo había sido escondida para los hombres por los católicos romanos, por la Iglesia Católica Romana. La teología pactual había sido también escondida por siglos. Y fue la Reforma Protestante la que trajo el redescubrimiento de una doctrina que había sido enseñada desde el principio de la historia de la Iglesia. Ahora, y esto es muy importante y debemos enfatizarlo, esta manera de interpretar las Escrituras por pactos es la manera más consistente de entender la Biblia. Y si hay algo que todo cristiano debe tratar de ser en su vida, es lo más consistente posible con las Escrituras. Dios no nos va a pedir y a demandar a nosotros que seamos perfectos en cuanto a nuestra teología, porque ninguno de nosotros va a poder ser perfecto. Ninguno de nosotros, por causa de nuestro pecado en esta vida, va a poder tener una teología perfecta. Pero lo que Dios sí va a demandar de nosotros es que tengamos una teología lo más consistente posible con las Escrituras. Para eso Dios nos dejó la Biblia. Para que nosotros, cada uno de nosotros que profesamos fe en el Señor Jesucristo, la leamos, la aprendamos, meditemos en ella de día y de noche y tratemos de entenderla de la manera en la que Dios nos la dejó a nosotros. Muchos de nosotros lo que hacemos es traemos nuestras tradiciones, nuestra manera de lo que nos han enseñado por años, ¿verdad? Y eso vamos así a interpretar las Escrituras. El deber de todo cristiano debe ser ir en oración al Señor y decirle: Señor, ¿cómo quieres tú que yo entienda tu palabra? ¿Qué es lo que tú has dejado para mí? Y así entender la Escritura. Entonces, lo que queremos ser es ser lo más consistentes posibles con la Escritura. Y la teología pactual, creo yo, y estoy convencido, es la manera más consistente de entender las Escrituras. Y es lo que yo quiero que nosotros veamos en todo este estudio. Entonces, ¿por qué es que esta manera de entender la Biblia es la más consistente? Bueno, primero, porque la Biblia está estructurada pactualmente. La Biblia está dividida ¿en qué? En dos testamentos, dos pactos. Entonces la Biblia está estructurada de manera pactual, ya dándonos a entender a nosotros que la teología pactual es muy importante. Dos testamentos, el pacto antiguo y el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Hay libros en la Biblia escritos de manera pactual. Uno de ellos es el libro de Deuteronomio. Si ustedes estudian el libro de Deuteronomio, está escrito de una manera pactual. Es Dios demostrándole a su pueblo Israel por qué Él es
su Señor y porque ellos son su pueblo, sus siervos, sus vasallos, como vamos a ver más adelante. Deuteronomio contiene un preámbulo, contiene un prólogo, estipulaciones, que es lo que Dios le ha dado a su pueblo para cumplir, sanciones por las transgresiones de esas estipulaciones, y tiene también sucesiones. La Biblia inicia con dos pactos, como vamos a ver, el pacto de obras que Dios hizo con Adán, y luego inicia con la revelación del pacto de gracia en Génesis 3:15, cuando Dios le promete a Adán y a Eva y a la serpiente. En Génesis 3:15, después de pecar contra Dios, les promete un Salvador. El término pacto es mencionado en 284 ocasiones en la Biblia. ¿Creen que no es importante? Por supuesto que es importante. Segundo, la Biblia nos muestra que Dios hace juramentos. Un juramento no es otra cosa que un pacto. Cuando yo juro, yo estoy pactando con alguien de que yo voy a hacer eso que estoy diciendo que voy a hacer. Según la Real Academia Española, un juramento es un voto cuyas afirmaciones, o sea, lo que yo estoy diciendo, son aceptadas como decisivas. Yo juro hacer esto, es decisivo esto que estoy diciendo que voy a hacer. Por ejemplo, en el Salmo 89:3, Dios dice esto: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. Él hizo un pacto, él juró, le juró algo a David. Dios hace pactos. En Hebreos 6, versículos 13 al 18, el autor de la epístola a los Hebreos dice: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y luego continúa con su argumento para demostrar cómo ese acto divino ocurrió para nuestro beneficio. Y dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, la Biblia está estructurada pactualmente. La Biblia demuestra que Dios hace pactos, que hace juramentos. Tercero, la existencia de Dios es pactual. Dios es uno en tres personas distintas, ¿cierto? El Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Estas tres personas se relacionan la una con las otras de manera perfecta. Y las Escrituras nos muestran que esta relación de las personas de la Trinidad es una de un completo compromiso. El Hijo está totalmente comprometido con el Padre y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está totalmente comprometido con el Hijo y con el Padre. Y el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice el Salmo 110:4. Dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Y le dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Padre jurándole al Hijo ser sacerdote para siempre. Aquí tenemos a dos personas de la Trinidad relacionándose la una con la otra. ¿Y cómo se están relacionando? En forma de pacto. Juré. Juré. 4. La relación de Dios con el hombre es pactual. La relación de Dios con el hombre es pactual. Génesis capítulo 1 al 3 está escrito de una manera pactual. La estructura del texto tiene un preámbulo en los capítulo 1, versículos 1 al 2. Tiene un prólogo histórico hasta el versículo 4 del capítulo 2. Tiene estipulaciones, capítulo 2, versículos 16 y 17. Ese mandamiento de Dios: de todo árbol te podrás comer, pero de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Una estipulación, un mandamiento. Y tiene también una sanción.
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Además, la Biblia es clara que el hombre está relacionado con Dios por pactos, como leímos ahora en Jeremías 31:32. ¿Qué le dijo Dios a Israel? No, voy a hacer un nuevo pacto, y le dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué? Invalidaron mi pacto. Aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. La Biblia entonces no es un conglomerado de historias, no es un conjunto de historias diferentes la una de la otra, sin relación de la una con la otra, sino es una sola unidad sostenida, como veremos, por los pactos. Es por eso que es tan importante que entendamos la teología pactual. Ahora, ¿qué es un pacto? Para muchos de nosotros viviendo en este mundo posmoderno es muy difícil comprender la idea de los pactos bíblicos. Nosotros no entendemos como lo entenderían o como lo entendieron los israelitas cuando Dios habló con ellos frente al monte Sinaí e hizo un pacto con ellos. Ellos podían entender lo que Dios estaba haciendo. Para nosotros en nuestros tiempos es muy difícil entender un pacto. Pero por eso es que nosotros debemos comprender el mundo en el que se escribió la Biblia. En la antigüedad las naciones, los reinos, los imperios buscaban expandir sus territorios y lo que hacían era conquistando otras naciones. El conquistador era el señor, ¿verdad? El amo, y los conquistados eran los vasallos. Y siempre que un imperio, un rey conquistaba a otra nación, lo que hacía era entrar en un pacto con ellos. Y les decía, bueno, ustedes serán ahora mi pueblo, y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y les daba una lista de cosas que sus vasallos, que estos conquistados debían hacer. Y si no lo hacían, si no pagaban tributo, si no adoraban sus dioses, si no hacían cualquier cosa que esa nación decía, eran destruidos. Nosotros debemos entender que ese fue los tiempos en los que se escribió la Escritura. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se usa el término berit para hablar del pacto. Significa atar. Y da la idea de un pacto entre dos partes. Cuando dos personas se atan una a la otra para decir esto es lo que va a suceder, esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que usted va a hacer de su parte. Estamos atados en esto. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, que fue hecha por los judíos en el siglo segundo, tercero antes de Cristo, traduce el término berit, que significa pacto, como diateque. Entonces son dos términos importantes en la Escritura: berit en hebreo y diateque en griego. Diateque significa también pacto, se traduce como pacto. En el mundo griego la idea del pacto era expresada con un término que era sunteke. No sé si ustedes han escuchado ese término sindactilia. Sindactilia son hay personas que nacen con los dedos unidos el uno al otro, ¿verdad? Entonces, ese prefijo sun significa unido, ¿verdad? Diateque significa pacto. Entonces, un pacto en donde las partes, sunteque lo que da a entender es un pacto en donde las partes están comprometidas de una manera igual, la una con la otra. Pero la Septuaginta no usa ese término, usa el término diateque, en donde dice que es una parte la que está comprometida en hacer algo y la otra es nada más un agente en ese pacto. ¿Qué es entonces un pacto en la Biblia? ¿Cómo podemos entender entonces un pacto en la Biblia? A lo largo de la historia muchas definiciones se han dado acerca de los pactos bíblicos. Por ejemplo, en el siglo XVI un teólogo llamado Robert Rollock
definió pacto como una promesa bajo cierta condición. Es decir, Dios prometía algo, pero bajo una condición. Otro teólogo en el siglo XVI, llamado William Ames, lo definió como un tipo de transacción de Dios con la criatura por medio de la cual Dios ordena, promete, amenaza y cumple. Y la criatura se ata a sí misma en obediencia a las demandas de Dios. Entonces Dios entra en un pacto con la criatura, Él le ordena algo, le promete algo, lo amenaza por algo y lo cumple. Más recientemente un teólogo reformado llamado Meredith Kline definió el concepto de pacto como un compromiso divinamente sancionado. Es decir, un compromiso que ha hecho Dios. Un compromiso de Dios. Entonces, si nosotros queremos resumir la definición de pacto, la podríamos resumir así. Un pacto es un arreglo dado soberanamente por Dios con estipulaciones o sanciones, es decir, con cosas que el hombre debe cumplir, por medio del cual el hombre puede ser bendecido. Entonces, un pacto no es otra cosa que un arreglo que Dios da soberanamente. El hombre no hace nada en estos pactos. El hombre no dice, sí, voy a entrar en un pacto con Dios. No, Dios es el que hace un pacto, soberanamente. Él da las sanciones, las estipulaciones, y el hombre se le promete la bendición si lo cumple. Se trata entonces de un arreglo de Dios para el hombre y no de algo que ocurre entre Dios y la criatura como iguales. Un bautista del siglo XVII habló del pacto de esta manera. Es una declaración del soberano placer divino concerniente a los beneficios que Él derramaría sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían con Él y a la manera y a los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. Entonces, un pacto es entonces un arreglo que Dios hace con los hombres con el propósito de bendecirlos. Con el propósito de bendecirlos. Ahora, ¿qué características de estos pactos divinos podemos ver en las Escrituras? Estos pactos tienen ciertas características particulares. Primero, todos estos pactos que vamos a ver son impuestos soberanamente, como ya dijimos. Es decir, es Dios quien los establece. Adán no fue el que hizo un pacto con Dios. Adán no fue el que le dijo, escogió ese árbol y le dijo, Dios, tú me vas a bendecir si yo no como de ese árbol. No, fue Dios quien estableció el pacto con Adán. No fue David el que le dijo a Dios, Dios, un hijo mío va a sentarse en mi trono para siempre. No, fue Dios quien le dijo a David eso. No fue Abraham el que le dijo a Dios, Dios, esa tierra tú me la vas a dar a mí. No, fue Dios quien entró en pacto con Abraham. Entonces, estos pactos son impuestos soberanamente. El hombre no tiene ninguna participación en la creación ni en el establecimiento de esos pactos. El hombre no negocia con Dios, ni le propone a Él estatutos. Es Dios quien unilateralmente dicta los términos del pacto. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Segundo, todos los pactos que vamos a ver tienen estipulaciones y tienen sanciones. Es decir, cada pacto que vamos a ver en las Escrituras está conformado por regulaciones que Dios le da a los hombres, por medio de las cuales Dios le ordena hacer ciertas cosas. Todos los pactos que vamos a ver, Dios entra en un pacto con los hombres y le dice, esto es lo que usted tiene que hacer. Y también tiene sanciones, o promesas, o amenazas. Vamos a ver en el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí, como Dios le promete la tierra, le promete un montón de bendiciones, pero también le promete la maldición y un montón de maldiciones si ellos no cumplen ese pacto.
3. En todos estos pactos también vamos a ver que existe una relación entre las estipulaciones y las sanciones. Es decir, existe una relación entre lo que el hombre debe hacer y las bendiciones que Dios le promete a él. Y esto lo vamos a ver cuando veamos cada pacto individualmente. Y cuarto, todos los pactos divinos son permanentes. Cuando Dios hace un pacto con la criatura, cada elemento del pacto debe ser perfectamente satisfecho mediante el perfecto cumplimiento de las estipulaciones de ese pacto. De otro modo, el pacto continúa vigente. Cuando Dios le prometió a Adán, cuando Dios entró con Adán en un pacto, como vamos a ver, y le prometió la vida eterna si él no comía de ese árbol, si Adán lo hubiera cumplido, ¿qué hubiera pasado? Hubiera obtenido la vida eterna. Él y sus hijos. Pero él lo quebrantó. Por lo tanto, como vamos a ver más adelante, el pacto de obras continúa vigente en nuestros días. ¿Por qué? Porque no ha sido satisfecho por cada uno de nosotros. Para el creyente sí, en Cristo, como vamos a ver. Entonces, veamos por ejemplo, para ejemplificar esto, veamos el pacto mosaico, lo que se llama el pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí. Vayamos a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Para que veamos estas características de los pactos. Veamos Éxodo 19, versículos del 1 al 6. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vayamos un momentito a Éxodo capítulo 24. Leamos los primeros 8 versículos. Éxodo 24, versículos del 1 al 8. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué vemos en este pacto? ¿Quién impuso este pacto? Dios. Soberanamente fue impuesto por Dios. Dios le dijo a Israel, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Quién le dio ese pacto a Israel? Dios. ¿Negoció Israel con Dios para hacer ese pacto? No, Dios se lo impuso soberanamente a Israel. Entonces, impuesto soberanamente. Tiene estipulaciones y sanciones, como leímos en Éxodo 24. Vean lo que dice el versículo 7.
y tomó el libro del pacto. ¿Cuál libro del pacto? Los 10 mandamientos, los que Dios le había dado a Moisés en el monte. Ese era el libro del pacto. Y Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué dijo el pueblo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, Dios le dijo a Israel, este es mi pacto, estas son las estipulaciones, los 10 mandamientos, esto es lo que usted tiene que cumplir. Y vean lo que le dice Dios en Éxodo 19. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué pasaba si Israel no cumplía el pacto? No serían el especial tesoro de Dios entre todas las naciones. Y vemos la relación que existe entre el pacto, la obediencia de Israel y su relación que tendrían con el Señor. Y como vemos aquí, vamos a ver después, cuando veamos el pacto de Sinaí, este pacto podía ser violado, podía ser quebrantado por Israel. Y eso fue lo que hizo, como vamos a ver. Vean lo que Dios le dice. Dios le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz. Es un pacto condicional, había una condición. Si usted oye, esto pasará. Si no oye, esto otro pasará, será sancionado. ¿Ok? Ahora, el otro concepto que debemos definir para poder entender, para poder tener una buena base con respecto a la teología de los pactos, es el concepto de la cabeza federal. La cabeza federal de un pacto es aquel con quien Dios hace el pacto. Esa cabeza federal con quien Dios hace el pacto va a representar a todo su pueblo, a todos los que estén relacionados con él, por descendencia. Por ejemplo, Adán fue la cabeza federal de toda la humanidad en el pacto de obras, en ese pacto que ocurrió en Génesis capítulo 2. ¿Cómo sabemos eso? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Recuerden, ¿qué es la cabeza federal? Es aquel con quien Dios hace el pacto, ¿verdad? Y quien representa a todos los que están relacionados a él por descendencia. Esa es la cabeza federal. Vean lo que dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, y esta cabeza federal, como vamos a ver, si él cumplía, toda su descendencia era beneficiada. Pero si él transgredía el pacto, toda su descendencia sufriría las consecuencias. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Perdón? Yo no pequé en Edén. Ninguno de nosotros pecó en Edén. ¿Quién pecó en Edén? Adán. Pero ¿qué dice Dios en Romanos 5:12? Que todos pecamos ¿en quién? En Adán. Porque él era el representante nuestro. Ahora hay muchos que dicen, y esto lo vamos a decir más adelante, pero hay muchos que dicen, eso sería injusto de Dios. ¿Cómo va a poner a Dios a alguien que me represente a mí? Yo no hubiera hecho lo que hizo Adán. Pensemos esto. Ninguno de nosotros pudo haber tenido un mejor representante que Adán. Adán era perfecto, perfectamente recto. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros es recto. Cuando Dios nos hubiera dicho eso a nosotros, estando en Edén, inmediatamente lo hubiéramos desobedecido. Porque somos pecadores. Pero Adán era perfecto. Dios puso a Adán como nuestro representante, pero lo puso a él como el perfecto representante para nosotros, porque no tenía pecado. Era perfecto, justo, santo. ¿Cierto? Entonces, no fue injusto de Dios poner a Adán
nuestro representante. Él puso a lo mejor de la humanidad, al hombre perfecto, para representarnos. Pero ese hombre pecó. Y en él caímos todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto a él soberanamente como nuestro representante, como nuestra cabeza federal. Abraham es la cabeza, como veremos, del pacto abrahámico, ¿verdad? Abraham, vamos a ver en Génesis 17, Dios le da un mandamiento. Usted tiene que circuncidar a todos sus hijos. El que no, si uno de ustedes no se circuncida, será cortado de su pueblo. ¿Qué hizo Abraham? Corrió para circuncidar a todos los hombres de su familia. ¿Por qué? Porque si no obedecía, sus hijos, su descendencia sería cortada del pueblo de Israel. Bueno, del pueblo suyo. David fue el representante, la cabeza federal del pacto davídico, como veremos. ¿Qué pasó cuando David desobedeció a Dios con aquel censo? ¿Quién sufrió? David. ¿Quién sufrió las consecuencias de la violación que hizo David de aquel pecado? Todo Israel. ¿Recuerdan aquella plaga que vino sobre Israel? Por causa del pecado de David. ¿Por qué? Porque David era el representante del pueblo. Cuando David pecó, el pueblo sufrió las consecuencias. ¿Quién es el representante del nuevo pacto? El Señor Jesucristo. El perfecto representante. Nuestra perfecta cabeza federal. Y véanlo así. Las bendiciones que nosotros tenemos como cristianos, las tenemos porque Cristo las ganó por nosotros. Él ganó todo lo que nosotros tenemos ahora, en esta vida y lo que tendremos en la vida venidera. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro representante. Si usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, Cristo es su cabeza federal y todo lo que Él ganó es suyo ahora. Entonces, lo que debemos saber hasta este momento es que Dios siempre establece sus pactos con una cabeza federal que Él mismo ha determinado. De nuevo, no fue Israel el que dijo, tome a David y haga un pacto con él. No, fue Dios quien dijo, con él haré mi pacto. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, Dios establece sus pactos con una cabeza federal que Él mismo ha determinado. ¿Ok? Además, entender este concepto de la cabeza federal es importante porque la relación con la cabeza federal de un pacto divino lo que determina es quiénes son o serán los miembros de ese pacto y por lo tanto, quiénes serán los que van a recibir las bendiciones o las maldiciones de ese pacto. Por ejemplo, como les dije, todos nosotros estamos bajo el pacto de obras porque todos somos descendientes de Adán. Todos. Por naturaleza, dice Efesios 2:1. Por naturaleza somos hijos de ira como todos los demás. ¿Por qué por naturaleza? Porque venimos de Adán. Como hombres, estamos bajo el pacto de obras, bajo la maldición del pacto de obras, bajo la ira de Dios. Porque Adán quebrantó ese pacto. Entonces todos nosotros estamos bajo la maldición del pacto de obras. Pero los creyentes, a diferencia del resto de la humanidad, los creyentes ya no están bajo ese pacto. Y vamos a revisar después Romanos capítulo 5 para que veamos que ahora por nuestra fe tenemos otra cabeza federal que es Cristo y entonces ya no estamos bajo el pacto de obras, ahora estamos bajo el nuevo pacto. Y entonces, como Cristo ganó todas esas bendiciones para nosotros, todas esas bendiciones son una realidad para cada uno de nosotros. Entonces la cabeza federal es la que cumple las condiciones o estipulaciones del pacto o la que los transgrede. Y es la que gana las bendiciones o las pierde para sus representados. No sé si hay alguna pregunta o
Las preguntas están al final. Ok. ¿Puedo seguir? Pues si a mí no me paran, yo sigo toda la noche. Entonces no sé si seguimos. Ok. Ahora, el otro punto importante para entender la teología pactual es entender lo que podemos llamar como la hermenéutica de la teología pactual. La hermenéutica significa la interpretación. ¿Cómo es que nosotros debemos entender los pactos bíblicos? Como hemos visto, la importancia de la teología federal no debe subestimarse. La simple lectura de la Biblia nos va a mostrar a nosotros, y lo hemos visto ahorita en lo que hemos leído, lo poco que hemos leído de la Biblia, cómo la Biblia constantemente habla en forma de pactos. Ahora, debe quedarnos claro que aquí no vamos a estar estudiando todos los pactos que encontramos en la Biblia. Porque, por ejemplo, nosotros encontramos pactos hechos entre hombres. Un pacto entre Salomón e Irán, por ejemplo, en Primera de Reyes 5. Eso no es de esos pactos de lo que estamos hablando. Tampoco estamos hablando del pacto matrimonial, a pesar de que es un pacto. Y es un pacto que está en la Biblia. La teología pactual tiene que ver con la teología de los pactos divinos. Los pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Ok? Entonces, la Biblia declara que todo lo que Dios ha hecho desde la eternidad ha tenido un solo propósito. Es su gloria. Mostrar y manifestar la gloria de nuestro Dios. El ser más sublime y supremo del universo. Ese es el único propósito de Dios. Glorificarse a sí mismo. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios creó al pueblo de Israel, ¿para qué? Para su gloria, dice Isaías 43:7. La destrucción de Faraón en Éxodo, en el libro de Éxodo, ¿para qué ocurrió? Para mostrar la gloria de Dios. Cada una de esas plagas, no sé si ustedes sabían eso, pero cada una de esas plagas que vemos en el libro de Éxodo era uno de los dioses de Egipto. Ellos adoraban a los piojos, adoraban a las langostas, adoraban a Faraón. Faraón era un dios. Y cada plaga que Dios enviaba a Egipto, lo que él estaba haciendo en Egipto, específicamente en Faraón, era decirle, solo yo soy Dios. ¿Qué creen que hicieron los egipcios cuando vino esa plaga de piojos? Los sacerdotes se fueron a orarle al Dios de los piojos. ¿Para qué? Para que quitara esas plagas. Pero no se iban. ¿Cuándo era la única vez que se fueron? Cuando Faraón llamó a Moisés y le dijo, órale a Dios para que se vayan. ¿Y qué pasó? Cuando Moisés oró, Dios la quitó. Dios le estaba demostrando a Faraón, no hay otros dioses, solo yo soy Dios. Y con cada plaga Dios le estaba demostrando a Egipto, solo yo soy Dios. Solo yo soy el que debe ser adorado. Y cuando Dios destruyó a Faraón y a su ejército, lo que le estaba demostrando a Faraón era, tú no eres Dios, yo soy Dios. ¿Para qué? Para mostrarle a Israel que solamente Él era Dios. Para glorificarse a sí mismo en la destrucción de Faraón. El universo no llegó a existir por casualidad. Dios no creó todas las cosas por un capricho que tuvo. La Biblia nos declara que Dios tenía un propósito. Como les dije en el Salmo 19, el propósito de Dios al crear todas las cosas era glorificarse a sí mismo. Pero vean lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8. Dice, hablando de la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos
nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Literalmente desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. ¿Podemos entender lo que la Biblia nos está diciendo ahí? El libro del Cordero que fue inmolado o que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Pero antes de la fundación del mundo no había pecado, no había nada. ¿Cómo es que el Cordero pudo haber sido sacrificado antes de que Dios creara el universo? Bueno, porque eso era lo que Dios tenía planeado en la eternidad. El propósito de Dios al crear todo el universo era glorificarse a sí mismo en la cruz de Cristo. ¿Qué significa que Dios se quisiera glorificar a sí mismo? ¿Cómo es que nosotros podemos glorificar a Dios? Magnificando sus atributos. Es decir, Dios se glorifica a sí mismo cuando nos muestra a nosotros algo de lo que Él es. Cuando Él nos manifiesta su bondad, Él se está glorificando a sí mismo y Él está diciendo, yo soy un Dios bondadoso. Cuando Él muestra su ira por el pecado, se está glorificando a sí mismo diciéndonos a nosotros, yo no tolero el pecado, yo soy un Dios santo y justo. Cuando Dios nos muestra la creación, se está glorificando a sí mismo, mostrándonos a nosotros que Él es todopoderoso y que Él es infinitamente sabio para crear todas las cosas como las tenemos. La cruz de Cristo es la máxima manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo vemos nosotros la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Romanos 11:33? Vean lo que dice Pablo después de exponerles el Evangelio. Aquí me estoy adelantando un montón de este estudio, pero en Romanos 11:33, Pablo, después de haberles escrito el Evangelio a esta iglesia en Roma, después de haberles expuesto el Evangelio a ellos en los primeros 11 capítulos, vean lo que termina Pablo diciendo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién pudo haber pensado el Evangelio? ¿Quién pudo haber diseñado tal plan de salvación? Eso es lo que Pablo está diciendo. Solo Dios. Entonces, en la cruz de Cristo vemos nosotros su gracia, su misericordia, su bondad, su sabiduría, pero vemos también su ira. Como Él derramó la copa de su ira sobre su Hijo por los pecados de su pueblo. La cruz de Cristo nos demuestra a nosotros que Dios no va a pasar por inocente al culpable. Todo pecado será castigado. El de los creyentes en Cristo. El de cada otro pecador que no ponga su fe en Cristo, él mismo experimentará el juicio de Dios y su ira por su pecado. Pero Dios entonces decidió glorificarse a sí mismo en la cruz de Cristo y para eso fue que creó el universo. Por eso fue que podemos leer en Apocalipsis 13:8. Eso, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, la lectura bíblica nos debe demostrar a nosotros que Dios planificó toda la creación para salvar pecadores para su gloria. Ese fue todo el diseño de la creación. Dios creó, ¿para qué? Para permitir que el pecado entrara, para poder entonces
desarrollar el plan de salvación para Él glorificarse a sí mismo al final. Y Él ha llevado a cabo o ha estado desarrollando ese maravilloso plan de redención progresivamente a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Por esto. Porque cualquier distorsión en el entendimiento de estos pactos o de ese plan de Dios es una distorsión del Evangelio. Si nosotros distorsionamos esa teología pactual que vemos en las Escrituras, estamos distorsionando el Evangelio. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a decir de una vez. Por ejemplo, esa manera de interpretar las Escrituras en donde ve dos pueblos de Dios, el pueblo de Israel y el pueblo y la iglesia. Un plan de salvación para estos y otro plan para estos. Eso está distorsionando el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia dice es que Dios diseñó un plan de salvación para su pueblo desde el principio. Desde la eternidad, Dios tiene solamente un pueblo, no dos, solo uno. Entonces, si nosotros distorsionamos esos pactos bíblicos, estamos distorsionando el corazón del Evangelio. Y por eso es tan importante que lo entendamos. Y por eso entonces es tan importante que entendamos cuáles son los principios de interpretación necesarios para tener un correcto entendimiento de la teología pactual. Necesitamos entender cómo debemos interpretar correctamente la Escritura para poder entender correctamente los pactos divinos. Entonces, ¿cuáles son esos principios de interpretación de la Escritura que nos van a ayudar a nosotros a entender correctamente la teología pactual de la Biblia? Primero, entender la inspiración y la inerrancia de las Escrituras. Eso es lo primero. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, debemos entender que la Biblia ha sido inspirada por Dios y que es inerrante. A pesar ciertamente de que existen diferentes interpretaciones de ciertos pasajes, todo cristiano afirma la inspiración y la inerrancia de las Escrituras. Todo cristiano, si es cristiano, afirma que toda la Biblia fue inspirada por Dios, que toda la Biblia salió, como dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, salió de la boca de Dios. Cuando Pablo dice toda la Escritura es inspirada por Dios, ese término inspirada en el griego es theoneustos, quiere decir exactamente eso, salió de la boca de Dios, es expirada por Dios. No fueron los hombres los que inventaron estas palabras, fue Dios quien las habló y las dejó registradas para nosotros. Y entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron plenamente inspirados por Dios. Y en ellos no hay error. Todo lo que la Biblia dice es cierto. No está equivocado. Ahora, esto parecería obvio, pero no lo es. ¿Por qué? Porque existen sistemas teológicos como por ejemplo una corriente nueva que se llama la teología del nuevo pacto, que a pesar de que ellos afirman que el Antiguo Testamento es la palabra inspirada por Dios, afirman que el Antiguo Testamento no es para el cristiano. Y no les sirve para nada para la vida del cristiano. Entonces, ¿qué pensaban, por ejemplo, los reformadores? Bueno, en las confesiones que salieron de la Reforma, esto es lo que dicen: la autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente del de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Entonces, la aplicación consistente de este principio de interpretación implica que el creyente entiende que tanto el Antiguo Testamento
como el Nuevo Testamento son la palabra de Dios y que el Antiguo Testamento es un documento cristiano. ¿Entiende? El Antiguo Testamento es para la iglesia. Segundo, el otro principio de interpretación es el uso del método literal, gramático e histórico en la interpretación de la Biblia. Y ya les voy a explicar qué significa esto. Es decir, nosotros creemos que la Biblia debe interpretarse literalmente. Esto implica que vamos a interpretar la Escritura con un entendimiento que esté de acuerdo con el significado ordinario de las palabras que tenemos ahí, en un determinado pasaje, a menos que el texto o el contexto del pasaje le den un significado distinto a una palabra. Por ejemplo, vean esto. Booz le dice a Ruth lo siguiente: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, la interpretación literal, gramatical e histórica de las Escrituras nos dice a nosotros que no debemos entender que Dios tiene alas. O sea, cuando leemos ese pasaje, por ejemplo, debemos entender que Dios tiene alas. No, es una metáfora lo que está siendo usado ahí. Juan 4 nos dice que Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Y si ese espíritu no tiene partes, no tiene brazos, no tiene piernas, ¿cierto? Dios es espíritu. Entonces, si nosotros queremos interpretar la Escritura correctamente, debemos entenderla en el sentido en la que Dios nos la dejó. Por ejemplo, cuando leemos los pasajes proféticos, no leemos esas profecías literalmente, sino como lo que son profecías, de manera ya sea metafórica, ¿verdad? Cuando leemos el libro de Apocalipsis, por ejemplo, no entendemos que entonces realmente van a venir langostas, ¿verdad? Que va a haber un monstruo de 7 cabezas, ¿verdad? No entendemos eso. Son metáforas para darnos a entender la maldad de la bestia, la maldad del enemigo. Pero no entendemos que va a haber un monstruo literal de 7 cabezas. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis dice en los primeros 3 versículos que el libro es una profecía y que el libro es una revelación. Por lo tanto, debe ser interpretado como una profecía. Igual los libros proféticos, no debemos entenderlos literalmente como leemos el periódico. ¿Ya? Debemos entender cada libro conforme a su tipo de género literario. Tercero, el tercer principio es la analogía de la fe. Esto quiere decir que el intérprete final de un texto bíblico es el resto de la Biblia. Es decir, esto pone a la Biblia como la autoridad por encima de nuestras tradiciones y de la ciencia. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos dudas sobre el correcto entendimiento de un pasaje de la Biblia, debemos estudiar la Biblia, el resto de la Biblia, para ver si la Biblia enseña algo más al respecto en algún otro lugar. Y entonces, así vamos a dejar que sea la Biblia la que nos interprete ese pasaje. Por ejemplo, los católicos romanos, si ustedes saben, argumentan que la justificación, ¿verdad?, depende de nuestras obras. ¿Cierto? Ellos dicen que el hombre puede perder su justificación, ¿por qué? Por las cosas malas que haga. Y que puede ganar su justificación por las cosas buenas que haga. ¿Y dónde toman eso? El pasaje en Santiago capítulo 2, ¿verdad?, donde habla de la fe y donde habla de la justificación. Santiago capítulo 2, si ustedes van a Santiago capítulo 2, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y ellos dicen, ven, la justificación es por obras. ¿Qué creemos nosotros? Que la justificación es únicamente por la fe. ¿De qué está hablando Santiago ahí? ¿Cuál es el tema central de ese pasaje en Santiago? Es la fe, no la justificación. Es la fe, la evidencia de una fe real. Y la evidencia de una fe real es que obra, que tiene frutos reales. Cuando nosotros queremos entonces estudiar sobre la justificación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los pasajes de la Biblia que hablen de la justificación, como por ejemplo Romanos capítulo 4, para entender qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la justificación. Y entonces dejamos que la Biblia se interprete a sí misma y nos enseña a nosotros. Esa es la analogía de la fe. 4. Debemos entender la claridad de las Escrituras. La claridad de las Escrituras. El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, debemos entender nosotros que la Biblia es clara. Ciertamente hay cosas difíciles, como dijo Pedro de los escritos de Pablo, difíciles de entender, pero la Biblia en sí es clara en todo lo que dice. Y nosotros podemos entenderla. Aquí dice el Salmo 119, hace entender a quienes, a los simples, como nosotros, a los que no tenemos entendimiento. 5, debemos entender la unidad de las Escrituras. La Biblia no es el Antiguo Testamento por aquí y el Nuevo Testamento por aquí. La Biblia es un solo libro. Un solo libro. Es una sola historia, unida. Es una sola unidad. No podemos dividirla. Si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento, no podremos entender el Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible que haya cristianos que digan que no es necesario leer el Antiguo Testamento? ¿Cómo vamos a entender entonces nuestra necesidad de Cristo? Si no entendemos lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Si no entendemos lo que pasó en Génesis, no podemos entender por qué Cristo es necesario para nosotros. Entonces es una unidad y no debemos separarla. Debemos entender la diversidad de las Escrituras también. Agustín de Hipona decía, refutando a un hereje llamado Pelagio, le decía lo siguiente: el Nuevo Testamento está velado en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo. El Nuevo Testamento, la promesa del nuevo pacto está velada en el Antiguo Testamento, está escondida, prometida, y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo. Esa promesa, ahora sí, aquí está Cristo. ¿Me explico? 7, debemos entender la finalidad y la claridad del Nuevo Testamento. Y vamos a terminar para tomar una pausa. La finalidad y la claridad del Nuevo Testamento. Entender la Biblia implica ver al Nuevo Testamento como la más clara y la final revelación de Dios. El Nuevo Testamento es la más clara y la final revelación de Dios. Es decir, el Nuevo Testamento debemos verlo como más claro que el Antiguo. En el Antiguo eran tipos, sombras. En el Nuevo todo ha sido revelado, manifestado claramente. Así es como debemos entender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento interpreta los tipos y los símbolos, las sombras del Antiguo. 8, debemos entender la prioridad del Nuevo Testamento. Debido a que el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento, debe existir en todo proceso de interpretación de la Biblia una dependencia final en el Nuevo Testamento, que nos va a permitir a nosotros determinar cómo es que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Por ejemplo, para los reformadores este principio implicaba que se hiciera al Antiguo Testamento la autoridad final en cuanto a su propia interpretación. Es decir, para los reformadores
Yo no podía tener al Antiguo Testamento como la autoridad para interpretar el Antiguo Testamento. ¿Quién me interpreta a mí el Antiguo Testamento? El Nuevo. El Nuevo me interpreta a mí el Antiguo Testamento. Constantemente nosotros leemos el libro de los Hechos, ¿verdad? El sermón de Pedro en Hechos capítulo 2. Joel, aquella promesa del derramamiento del Espíritu, y Pedro lo interpreta y dice, esto está sucediendo ahora. Y nosotros podemos entender que eso fue lo que sucedió. La Iglesia Católica Romana, ¿ustedes por qué creen que ellos tienen altares? ¿Por qué tienen sacerdotes? ¿Por qué tienen ese montón de cosas ritualísticas que tienen? Porque la autoridad de la Iglesia Católica Romana es el Antiguo Testamento. Ellos van al Antiguo Testamento y dicen, eso es lo que nosotros vemos, eso es lo que estamos haciendo. Todavía tenemos altares, ¿por qué? Porque las misas, ellos continúan haciendo sacrificios. Y esa es la blasfemia de las misas. La misa es un sacrificio. Ellos en su teología están sacrificando una vez más a Cristo. Por eso tienen un altar. Por eso tienen sacerdotes. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento tenía sacerdotes. Entonces ellos tienen sacerdotes. La Iglesia Católica Romana había ido al Antiguo Testamento y había inferido que la liturgia de la iglesia debía incluir esos mismos elementos que tenía Israel. Igual nuestros hermanos presbiterianos, ellos van al Antiguo Testamento e infieren, porque la Biblia no dice que debamos bautizar a nuestros niños, a los niños de creyentes. Los presbiterianos van al Antiguo Testamento e infieren de ahí, por la circuncisión de Abraham, de su descendencia, que entonces el creyente debe bautizar a sus niños. Pero ellos están tomando el Antiguo Testamento como su autoridad, porque el Nuevo Testamento no dice nada de eso. El Nuevo Testamento, con toda autoridad y toda claridad, afirma que el bautismo es para los creyentes, nada más. Pero ellos van al Antiguo Testamento. Es un error. Nosotros debemos ver la prioridad del Nuevo Testamento en nuestra interpretación de la Escritura, especialmente del Antiguo Testamento. 9. Debemos ver la tipología de la Escritura. Todos los tipos en el Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo, en Cristo. Y 10. Debemos ver la prioridad en la aplicación de los principios de interpretación. Por ejemplo, solo les voy a decir un par. Una enseñanza explícita en la Biblia es más significativa que las supuestas implicaciones de un texto. Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo con eso? Vean lo que dice Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Dice, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa ser discípulos a todas las naciones? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Cómo hacemos discípulos? ¿Cómo? Predicando el Evangelio, ¿verdad? Queremos ser discípulos de Cristo. ¿Cómo hacemos discípulos de Cristo? Predicando el Evangelio. Entonces Cristo le está diciendo aquí a sus discípulos, vayan a las naciones, prediquen el Evangelio y Dios va a salvar y va a ser discípulos. Eso es lo que debemos entender de este pasaje. A esos discípulos que creyeron, ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, prediquen a los que son salvos, a los que crean el Evangelio, bautícenlos, ¿verdad? Y después dice, y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Dónde aprendemos nosotros los cristianos todo lo que Cristo nos ha mandado?
En la iglesia. En la iglesia. Aquí vemos el orden. Usted cree, es bautizado y después es miembro de una iglesia local. Vean cómo lo entendieron los discípulos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Si ustedes quieren entender o ver cómo entendieron los apóstoles la gran comisión que el Señor les dio en Mateo 28, vean lo que dice Hechos capítulo 2. Pedro, viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, empiezan a predicar el Evangelio en lenguas que ellos no conocían, idiomas humanos. 15 nacionalidades están representadas en toda esta multitud que está escuchando los apóstoles. 15. Y cada una de esas nacionalidades estaba escuchando el Evangelio en su propia lengua. No son lenguas extrañas, eran idiomas humanos. Y Pedro se para y predica el Evangelio centrado en Cristo, en su persona, hablando de Él en su humanidad, cómo murió, lo que había sido profetizado de Él, que no sería dejado en la tumba. Y después le dice esto a los judíos. Sepa pues, versículo 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a este que yo les he predicado, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Imagínense los judíos escuchando esto. A ese que ustedes mataron, ese es el Mesías. ¿Qué creen que hicieron estos judíos? Escuchemos lo que dice, que hicieron. Al oír esto, se compungieron de corazón. Literalmente se aterrorizaron. ¿Por qué? Ustedes saben lo que es crucificar al Mesías. Se aterrorizaron. ¿Y qué dijeron? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo escaparemos de lo que nos viene por causa de este pecado? ¿Y qué le dijo? Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y vean lo que dice en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué significa recibir su palabra? Los que creyeron, los que abrazaron el Evangelio, los que creyeron, fueron ¿qué? Bautizados. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia claramente? ¿Quién debe ser bautizado? El creyente, el discípulo de Cristo, aquel que ha recibido el Evangelio. Ahora vean lo que dice Hechos 16. Pablo está en Filipos y dice Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué significa eso? Que el Señor la salvó, ¿verdad? El Señor abrió el corazón. Eso no es otra cosa más que la ilustración de su salvación. El Señor la hizo nacer de nuevo. Y dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Debemos interpretar entonces Hechos 16, 15, cuando dice, y cuando fue bautizada y su familia, que entonces Lidia, se bautizaron bebés en esa casa. ¿Ah? No, por supuesto que no. Si bautizaron a alguien de la familia de Lidia, ¿quiénes eran esos? ¿Qué les había pasado a esos familiares de Lidia? Habían creído como ella. Si no, no hubieran podido haber sido bautizados. Entonces, debemos entender los pasajes más claros, entenderlos, o los pasajes más oscuros, entenderlos a la luz de los más claros. La gran comisión nos dice a nosotros que los que deben ser bautizados son los creyentes. Por lo tanto, cuando vamos a pasajes como en Hechos capítulo 16, no debemos inferir nada. Si la Biblia nos dice claramente que quien debe ser bautizado es el creyente, entonces no debemos inferir aquí que entonces ahí habían bebés. Porque si lo que Cristo le ordenó a sus discípulos era bautizar a los creyentes, entonces los discípulos aquí, como hicieron en Hechos capítulo 2, bautizaron a aquellos en la familia de Lidia que habían creído al escuchar el Evangelio. Eso es.
Una enseñanza explícita entonces es más significativa que las supuestas implicaciones de un texto. Ahí podría suponerse que habían niños, bebés, podría. Pero hay enseñanzas explícitas con respecto al bautismo y no debe tener, por ejemplo, estas supuestas implicaciones prioridad sobre las interpretaciones claras. ¿Ok? No sé si quieren. Sí, ok. Entonces vamos a hacer un receso y Vamos a pasar al lobby a tomar el coffee break. Nos vamos a tomar unos minutos nada más y luego volvemos acá. Sí le voy a pedir que si tiene que salir del salón, de aquí del salón, que lo haga por los pasillos, no lo haga por en medio, porque tapa la cámara de la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live para que miren los demás hermanos en todo el mundo que nos han reportado sintonías ahí de varios lugares. Entonces le pido que pueda salir por las orillas y vamos a pasar ahorita al lobby a tomar el coffee break. Regresamos en unos 10 minutos.